Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. ¿Sabe usted si su hijo o su hija sufre acoso en el colegio o en el instituto en el que estudia? ¿Sabe, si acaso, si su hijo o su hija está maltratando a algún compañero en su centro educativo? O incluso, si sabe que esto está ocurriendo pero se lo calla y no lo comunica. Seguramente si hiciéramos una encuesta, la inmensa mayoría de las personas, de ustedes, de nosotros, diríamos que no somos conscientes o no sabemos que nada de esto ocurra. Desde luego, no en nuestro entorno, no en nuestra familia. Sin embargo, dicen las encuestas que 1 de cada 4 chicos de entre 11 y 18 años sufren acoso escolar. Y que, además, en el entorno se sabe, la mayoría de gente lo sabe. Y de esos chicos y chicas que lo sufren, la mitad luego tienen secuelas psicológicas que les marcan durante cierto tiempo. Sin duda alguna, el acoso ha existido siempre, ¿no? Especialmente en determinada época, pues en el recreo, a la hora de entrada o salida del colegio, el que se ha querido superior a los demás, respecto del diferente. Sin embargo, estamos en una época en la que se habla mucho más. Vamos a analizar hoy si es porque hay más casos o son distintos. Porque se ha introducido un elemento importante, y es que si antes, hace unos años, ocurría en esos momentos, especialmente que yo les decía, ahora se extiende en el tiempo, porque a través de las nuevas tecnologías ese acoso puede continuar durante las 24 horas del día, y además difundirse y extenderse y ser el daño no físico, pero sí psicológico mucho mayor. Y los responsables, sin duda, somos todos, los educadores, pero también las administraciones, los estudiantes, los alumnos, los padres, cuando hablo de la administración, tanto educativa, de justicia, policía. Vamos a hablar de eso esta noche, lo vamos a hacer con 4 invitados que les presento a continuación. En primer lugar, María José Bartrina, es psicóloga y pedagoga en la Generalitat de Cataluña, ha venido desde Barcelona. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Encantada por estar aquí, de tenerla con nosotros en este plató para hablar de esta cuestión de la que sin duda es experta. Nos acompaña también José Antonio Luengo, que es psicólogo y es miembro del equipo para la prevención del acoso escolar de la Comunidad de Madrid. Además es profesor de la Universidad Camilo José Cela. Bienvenido, José Antonio. Y hablamos de acoso en general, también del ciberacoso, acerca de lo que ha escrito un libro, Ciberbullying en concreto, prevenir y actuar. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias. Nos acompaña también María José García Mochales, ella es docente, es la jefa de estudios del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ciudad de la Paz del Palmar. Bienvenida, muchas gracias. Vosotros. Y nos acompaña también Ana Jiménez. Ella es educadora social, pedagoga y se ha especializado en ciberbullying también. Y además es la organizadora de por eso hacemos esta mesa oportunamente y que conseguimos tener expertos de este nivel, porque junto con varias compañeras más de la Facultad de Educación de la Universidad Católica han organizado un congreso sobre convivencia. Es el lado positivo de la moneda, ¿no? No sobre el acoso, sino sobre la convivencia escolar, que al final también es convivencia escolar y familiar. Ana, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas noches, bienvenida. Yo decía al principio en la presentación, María José, que si hiciéramos esa encuesta, ¿tiene usted un hijo que es acosado o una hija? ¿Tiene algún hijo o hija que cree que puede estar acosando o que sabe? Seguramente la inmensa mayoría dirían que no, y eso contrasta con las encuestas. Yo no sé si está de acuerdo conmigo o no, y en el caso de que lo esté, ¿por qué choca entonces? ¿Por qué creemos una cosa pero la realidad es otra? Bueno, yo creo que se está haciendo mucha sensibilización a la población sobre el tema, con los medios de comunicación precisamente, pues con casos que han sido muy mediáticos, que han tenido mucho impacto en la sociedad. Y lo que es cierto es que las relaciones entre los grupos de chicos están cambiando, ¿no? En las escuelas, en la manera de relacionarse, hay muchas más posibilidades a través de las nuevas tecnologías. Y yo pienso, pues a lo mejor que la familia no está dando la atención necesaria por las obligaciones que tienen como padres, como madres, en lo que es en su realidad cotidiana, ¿no? Yo pienso que siempre ha existido, como usted ha planteado en la presentación de la mesa. Ahora se habla más porque se ha hecho más, se ha visibilizado más el problema. Pero también pienso, y por lo que he podido estudiar sobre la materia, que casos graves hay pocos, dijéramos. Lo que pasa es que han tenido mucho impacto
y no sé qué estamos haciendo, si educando, haciendo visible estos casos, no sé si estamos consiguiendo el efecto que queremos, porque también las situaciones de alarma no ayudan, ¿no? No sé, ¿qué pensarán mis compañeros? Aquí en la región de Murcia, en enero, hubo un caso de suicidio. Sí. También hubo algún caso que se trasladó de que posible un intento y que se pudo evitar. Es decir, que sí que los hay. Yo no sé si las cifras son reales, reflejan una realidad fidedignamente o no. Yo diría, Antonio, que no hemos tenido una sociedad más intolerante con la violencia que esta. Probablemente este momento en el que estamos viviendo como género humano es el que muestra una ya digo, mayor intolerancia, mayor asco a la violencia que el que ha ocurrido nunca. Lo que ocurre es que paradójicamente la violencia está permanentemente en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, está en los medios de comunicación. ¿Y qué está pasando? Bueno, esto tiene una explicación. Y es que, lo decía antes María José, la sensibilización hace que lo que antes, hace unos días, hace unos años, no llamaba la atención, hoy lo hace. Antes una pelea de un grupo de chicos a la puerta de un colegio, con golpes, con la grabación de un vídeo y demás, estoy diciendo antes, hace 5 años, no era noticia, y hace 5 años ya se hacía eso. Hoy en día lo es. Y por lo tanto la gente lo ve, lo vemos, nos preocupa, nos alarma. La sensación de alarma es lógica porque estamos viendo cosas que antes sucedían, ahora están sucediendo con otra configuración, y luego hablaremos de ello seguramente. Pero yo quiero lanzar una lanza en favor sobre todo de una visión positiva de las cosas. Yo creo que hay el porcentaje de 1 de cada 4 o 1 de cada 10 o 2 de cada 4, como a veces aparece en los medios de comunicación, depende mucho de la metodología que ha utilizado el investigador para tasar ese fenómeno. Dependiendo de dónde pongas el filtro del sufrimiento o del impacto en un chico, pues puedes tener una prevalencia más alarmante o menos alarmante. Tenemos que buscar también, sobre todo, el conseguir datos de incidencia real, es decir, cuántos casos nuevos se producen. Y estos casos nos los dan normalmente las administraciones educativas. Y como bien decía María José, y termino, no son tantos casos de denuncia real como verdaderamente sugieren las investigaciones. En cualquier caso hablamos de datos, pero también podemos descender luego a las conversaciones entre profesionales. Sí. Y en el caso de los centros educativos, por ejemplo, María Jesús, se habla hasta qué punto preocupa y hasta qué punto los educadores consideran que están formados para abordar un problema de este tipo. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo contigo porque muchas veces el caso en sí de un acoso es la información que tenemos tan amplia que yo creo que la dejamos demasiada amplitud a un hecho aislado. En los centros educativos sí que se hace formación sobre el acoso porque es una cosa que está ahí. Sobre todo se hace formación para informar a los alumnos de las consecuencias que puede tener tu acto. Hablabas antes de un acoso, si algún hijo nuestro había sido acosado o posible acosador o posible pasivo, que es sobre todo lo que se está trabajando en los centros. Estamos en una sociedad que todos los medios, los niños acceden a todos los medios muy fácilmente, si bien por desconocimiento, que lo hablábamos antes también, por desconocimiento de las familias, de cómo llevar un control, de cómo saber dónde tu hijo se mete y con qué edades se meten sus hijos. Yo recuerdo hace poco vinieron al colegio a dar una charla y decían, es que vosotros no tenéis que tener móvil, ni tenéis que tener Facebook, tenéis que tener Instagram. Claro, los niños le miraban como diciendo, yo tengo Facebook, yo tengo. También creo que es importante que no solo nos formemos nosotros como maestros, sino como transmisores a la sociedad, transmisores a eso, a los padres, a decir, yo puedo trabajar con mis alumnos lo que es un acoso, ellos, muchos de ellos son conscientes, también hay que enseñarles bien lo que es un acoso. O sea, que un día yo baje por la escalera y te diga a ti, eres tonto porque me has tirado una goma, eso no es un acoso. Un acoso es una cosa repetida, una cosa que
que se hace bien en grupo o solo, pero con alguien que a ti te... Hay que informarse un poco de lo que es el acoso, informar a los alumnos de lo que es el acoso, para que cuando lleguen a casa me digan, hoy me han acosado. ¿Eso es un caso de acoso? No es un caso de acoso. Es una cosa, un enfrentamiento, una discusión. Exactamente, que evidentemente... y hay que diferenciar. Entonces, vuelvo a insistir, informamos a nuestros alumnos, nos formamos los maestros, los docentes, que son los que tenemos acceso a ellos y un acceso muy cara a cara, muy de tú me cuentas qué te ha pasado, yo te digo lo que ha pasado, nos ponemos en situación, les ponemos en situación, pero también hay una información básica y yo creo fundamental a las familias para que sepan actuar, igual que nosotros pedimos a nuestros alumnos, que sepan actuar si ven un caso de acoso. O sea, si tú ves repetidamente que ese niño le está insultando y que ese niño se siente mal y a ti te ha dicho que se siente mal y tú le has dado la espalda, no seas pasivo, pero los padres también tienen que saber si su hijo, si es pasivo, qué tienen que hacer para reforzar eso. Ana, parece que hemos ido necesariamente de la palabra acoso a la palabra bullying y a la palabra ciberacoso. ¿Por qué ha ocurrido esto? Y en los medios de comunicación parece que ya el ciberacoso, el ciberbullying, ponemos la palabra ciber delante. ¿Por qué? Sí, bueno, principalmente las investigaciones y los que trabajamos en la materia, pues se ha visto que el acoso tradicional, el bullying, se ha trasladado ahora a las tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, pues también un poco al hilo de mis compañeros, tampoco hay que hacer demagogia en el sentido de que cualquier mensaje que reciba ya es acoso, ¿no? Porque siempre, entre otras características, está esa perdurabilidad en el tiempo del acoso, ¿no? Pero claro, en el caso del ciberbullying, ¿hasta qué punto una sola frase, un solo mensaje, una sola imagen puede realmente marcar el inicio de lo que puede ser un caso grave de acoso o menos grave, ¿no? Entonces, claro, aquí la configuración, como decía doctor Luengo, es diferente, ¿no? Aquí ya jugamos con otros términos porque se sabe y se ha demostrado a nivel de investigación que las consecuencias son mucho mayores y mucho peores, más agravantes, psicológicas, sociales, personales, en el caso del ciberbullying, porque si bien en el bullying muchas veces queda restringido al contexto escolar, ahora en el ciberbullying, como su propia definición indica, puede ocurrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y además mi vídeo puede estar siendo visto en América, Japón, China. A través del estudio que tú has hecho, o también de conversaciones con compañeros, ponos ejemplos, ¿qué casos puede haber que sí se pueden considerar bullying, ciberbullying, y que pues están ahí y que ocurren? Bueno, pues todo depende también como... A través de móvil, a través del ordenador, principalmente, a través de las redes sociales. Principalmente a través de las redes sociales, son una de las herramientas que más se suele utilizar para el ciberbullying, principalmente por eso, porque llega a mucha más gente y de manera mucho más inmediata, ¿no? Entonces, claro, eso yo me uno un poco al discurso y a la pregunta de si los padres realmente saben que un niño con 8, 9, 10 años, su propio hijo o hija, tiene redes sociales, ¿no? Y esto es real. Yo en una de las charlas que pude participar con la Policía Nacional, en quinto de primaria se les preguntaba a los niños quiénes tenían Facebook, y sorprendentemente el 90% levantaron la mano. Yo me asusté cuando niños de 10 años tenían Facebook, cuando yo creo que me lo hice a los 21. Entonces, real, y además algunos de ellos reconocían utilizar la cuenta del padre para crearse esa cuenta. Es decir, por un lado, y un poco abro aquí este tema, hay que preservar tanto esa intimidad, esa obsesión a la intimidad de los hijos cuando no sabes que tu hijo está cogiendo tu cuenta de correo para abrirse un Facebook con 10 años. ¿Hasta qué punto un niño necesita un Facebook o un 20 con 10 años? El ejemplo que has puesto, me gustaría que ahondáramos un poquito más, porque seguramente los padres, por abrir los ojos, ¿no? Sí. Muchas veces los padres seguramente no tienen ni idea de lo que tú estás comentando, ¿no? Entonces, me gustaría que centráramos... ¿Casos de este tipo ocurren? ¿Otros también pueden estar ocurriendo? La webcam en los ordenadores. Vamos a hablar de cosas concretas sobre lo que hay que estar pendiente, las familias. Bueno, en primer lugar, los que somos padres sabemos que tenemos una responsabilidad de
de control, de vigilancia, de cuidado, de atención, de dar afecto, pero también de control y de vigilancia, de lo que hacen nuestros hijos, de por dónde andan, de con quién andan, de quiénes son sus amistades. Pero esto nos ha dado miedo de decirlo en los últimos años y a mí me parece mal. Me parece mal que hayamos perdido la referencia de esa responsabilidad que tenemos de, no digo saber en todo momento. Nosotros tenemos una responsabilidad básica de educar, y educar significa ayudar a que el niño o la niña amueble bien su mente, para que autogestione bien su comportamiento. No, es decir, la moral tiene que integrarse en el individuo. Si la moral existe cuando hay solo presión externa, lo estamos haciendo mal, ¿no? Eso es evidente. Pero si yo pongo en manos de mi hijo a los 10 años que esto es absolutamente habitual y está mal, que un dispositivo móvil, además de ultimísima generación, eso está mal. Bueno, ya sé que no me hacen ni caso, pero no a mí, que soy poco importante, no hacen caso a personas más importantes. Eso está mal. Pero si yo pongo en manos de mi hijo un móvil de ultimísima generación y a partir de ese momento pierdo el control de lo que el niño hace con el móvil, de dónde entra, a qué accede, qué contenidos, qué hace, con quién habla, no pasa nada porque nosotros sepamos con quién habla nuestro hijo. Pero es que faltaría más. No estoy hablando de lo que hace mi hijo de 17 años, estoy hablando de lo que hace mi hijo cuando empieza a manejarse en estos senderos. Y esto en estos últimos 15 años no se ha hecho. Es verdad que hace 15 años no se daba un móvil a los 10 años. Bueno, hemos ido... O antes. Pero nos encontramos casos... Con antes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ya convivir es difícil, porque convivir es relacionarse, y relacionarse es mostrar afectos, emociones, contar lo que te pasa, gestionar los conflictos, dar tu opinión y soportar que la opinión del otro sea diferente y demás. Si esto es difícil, ciberconvivir es mucho más difícil, porque no tenemos la mirada del otro al lado, porque no sabemos cómo reacciona, porque no vemos su cara cuando yo digo algo, ni el otro está viendo mi cara cuando me dice algo. Ciberconvivir es muy difícil y siendo un proceso mucho más difícil, que ha llegado nuevo, no hemos entrado en él. Y entonces, bueno, de esas situaciones vienen muchos de estos problemas ahora mismo. ¿De qué estamos hablando? Pues de que los chavales han normalizado un insulto. Tú lo comentabas antes, María Jesús, en el pasillo, es un insulto que oye mucha gente, pero no digo que se lo lleve el viento, pero depende de cómo lo integra el chaval que lo recibe, de las consecuencias posteriores, de qué hace el profesor si lo oye, esto es muy importante. Tolerancia cero al insulto, por ahí empiezan las cosas, pero un insulto en una red social es un insulto que puede estar permanentemente en ese escenario. Te has caído y te han hecho una foto mientras estás dolorido, o te han dado una colleja y en ese momento te han grabado, o sencillamente te han excluido de la conversación en línea, te han excluido del grupo de WhatsApp, o han suplantado tu identidad, o te han amenazado. Todo eso, si se hace en vivo y en directo, tiene un efecto, pero siempre menor que si se hace en una red social, por su permanencia. Y termino ya. Lo que comentaba antes Ana, muy bien dicho, es decir, una sola cosa hecha, irregular, detestable, hecha en una red social, puede tener un impacto devastador por la capacidad expansiva que tiene. Y esto los padres tenemos que saberlo, pero no para asustar. Bueno, yo entiendo que a veces nos asustemos los padres, sino sencillamente para decir, bueno, yo a mi hijo le voy a dar una herramienta, voy a procurar dársela cuanto más tarde mejor, cuanto más amueblada tenga la cabeza mejor, y luego voy a supervisar desde el diálogo, la conversación, la confianza, pero que sepa que yo estoy al tanto. Decías, no sé qué edad, y decía María Jesús, no, y antes, entre los educadores, entre los compañeros, sí, entre los profesionales que habláis. Lo que vemos es que yo soy especialista en educación infantil, sí, o sea, jefa de estudios, y vemos que desde infantil ya es como le damos el dispositivo para que no me moleste. Entonces ahí tenemos un hándicap, que en el dispositivo, madre mía, se ha bajado este, que puede ser este juego, me refiero, o esta aplicación, o madre mía, me ha entrado un virus. No, tú tienes que dialogar, y a lo que él iba.
tenemos que dialogar con nuestros hijos, tenemos que hablar, no ciberhablar. No puede ser que nosotros vayamos a tomarnos algo, a dar una vuelta con nuestros hijos, o yo me lo he encontrado en consultas pediátricas, el hijo con el móvil y la mamá con el móvil. Es que no es el momento del móvil. Es el momento de, oye, ¿cómo te ha ido el colegio? Ah, ¿te ha ido bien? Oye, ¿cómo te encuentras? Uy, parece que tienes fiebre, mira, a ver lo que te dice el pediatra. Y eso, no, vamos a hacerlo primero, que el niño tenga unas habilidades sociales. Con los móviles no adquieren unas habilidades sociales. Y no adquieren unas habilidades sociales cuando tú le quitas el móvil y nos enfrentamos a un patio. Si yo no tengo habilidad para quitarte a ti la pelota, te voy a dar un empujón. Porque es la habilidad que es más fácil de utilizar. Te doy un empujón, tú te caes y te puedes, con mayor o menor fortuna, siempre tocamos madera para que sea con mucha buena fortuna. No, tú tienes que haber trabajado un diálogo con tu hijo, para que tu hijo, cuando se encuentre sin ningún dispositivo, sepa relacionarse con los demás. Si estamos en un parque y vamos, 3 niños están en un parque con un teléfono, ¿qué relación social estamos haciendo? Y una relación social que se va construyendo desde pequeños. No es, es que le he dado el móvil con... No, es una relación que estamos construyendo hoy en día desde pequeños. Damos el móvil y no hay relación ni con las familias ni en los grupos que nos vamos integrando. Yo quería, sobre lo que se está hablando, no recuerdo, estaba pensando en el nombre, no lo recuerdo, pero igual me pueden ayudar mis compañeros. Hay una madre en Estados Unidos que tiene un blog muy interesante, que cuando su hijo tenía 13 años le regaló un móvil. Él llevaba tiempo insistentemente pidiéndoselo y le regaló ese móvil, pero con un contrato, ¿no? Y hay unas reglas de ese contrato que me parecen geniales absolutamente, porque pienso que aparte del diálogo y todo, ha de haber una norma de uso, del horario, quién, y ella, por ejemplo, empieza, tengo esa frase en la cabeza ahora en ese momento, decir, este móvil es mío. Sí. Yo te lo regalo, pero este móvil es mío. Yo lo he pagado, yo lo he comprado y yo soy responsable de él, ¿no? Con lo cual, pues bueno, y es súper interesante, bueno, que además se puede fácilmente encontrar en la web, y pienso que este aspecto de control y de norma es fundamental, ¿no? Es fundamental y pienso que hay que estar encima, ¿no? Por otro lado, como contrapartida, un día buscando información de esta en la web, me pareció muy divertido también porque están los grupos de padres que tienen WhatsApps en la escuela, ¿no? Que tampoco hay reglas y buenos usos en cuanto a... Y se repiten los comportamientos, es decir, el que no contesta, pues, ¿qué pasa que no contesta? Pues a lo mejor pues, se puede sentir excluido y a lo mejor no es la... O sea que este afán que tenemos de controlar al otro, de estar... Un poco también es lo que viven los niños, ¿no? Yo ese hilo es curioso que hace unos meses en el colegio de mi hermana pequeña iba la policía dentro de esto del plan director a dar una charla a los padres sobre el tema del ciberacoso y precisamente les llamaba la atención a los padres por los grupos de WhatsApp porque en muchas ocasiones se intercambian muchas imágenes de hijos, hijas ya sea en competiciones, y entonces precisamente le advertían del peligro que supone eso, ¿no? Entonces es curioso porque no ya es tanto, y por supuesto, y hay que mantenerlo y reforzarlo, esa prevención y esas charlas informativas, etcétera, a los niños, sino que se les tenga también que decir a los padres, tengan ustedes cuidado con la información que en los grupos de WhatsApp de padres se están manejando. Lo que choca un poco es, tenemos un control en el WhatsApp. Mira si me ha contestado, mira si no me ha contestado, tú fíjate, le habrá sentado mal. Es un control que nos imponemos nosotros como padres y sin embargo no somos capaces de controlar lo que realmente es importante. Es decir, ¿dónde está mi hijo? ¿Con quién se habla mi hijo? No, nos controlamos si el emoticono le hemos puesto ahí, se va a creer que el emoticono es un poco que llama la atención, un autocontrol que nos ponemos nosotros de cara social, como si dijésemos, para quedar bien, y luego el control que en sí hay que tener, pues como decías tú, pues establecer una norma de utilización que también hay que, no vamos a poner que todo es malo. Los móviles son estupendos, Facebook es maravilloso, pero su uso es maravilloso cuando se hace un buen uso. Que yo creo que es como todo. El modelo de la familia también y ha contribuido a favor o en contra para acelerar o reducir este proceso. Y luego también el efecto de los medios de comunicación, de los modelos que vemos, porque parece que
Se habla mucho de la incorporación de la madre, que suele haber estado en casa a esta hora, al mercado de trabajo, que está muy bien, puede haber más tiempo libre para los chavales, se refugian más en determinados programas que ven en televisión, o no en televisión, en YouTube, que son los que les gustan, y se los ven, y ven ahí los comportamientos de estas personas, de youtuber y demás, que lo cogen como modelos. Esto es muy interesante. Y dos cosas. Una, ha cambiado el modelo de la familia, sin lugar a dudas. Ha cambiado en varios aspectos y ámbitos, pero uno fundamental, y es que cada vez tenemos familias con menos hijos, y en algunos casos con uno o con ninguno. ¿Esto qué significa? Que toda la labor educativa que se ha desarrollado siempre desde la noche de los tiempos, en que hubo familias, entornos familiares, entre iguales, entre hermanos, se está desvaneciendo. Y este ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de los buenos hábitos, del adecuado comportamiento, sabiendo que los chavales se van a equivocar, ¿eh? Los chavales van a meter la pata, la adolescencia es una etapa complicada, los padres a veces lo hacemos mal, pero intentamos hacerlo bien. O sea, yo no estoy hablando de hacer las cosas perfectas, pero hoy en día tenemos cada vez más hijos únicos. ¿Tener un hijo único significa que vamos a educarle mal? No. Pero lo que es cierto es que la familia como estamento ha cambiado. Ha cambiado en número de miembros, y esto es un elemento importante. Por lo tanto, la convivencia que había entre iguales durante muchas horas al día antes ya no la hay. Además de eso, ha cambiado el espacio donde nuestro hijo vive. Hasta hace nada vivíamos en la casa. Veíamos la tele juntos, desayunábamos o comíamos más o menos juntos alguna vez los fines de semana, pero hoy en día nuestros adolescentes, nuestros niños pasan mucho tiempo en su habitación, que es realmente su habitación, es su Santa Santorum, que la hemos dotado de casi todo para que estén allí cómodos, alojadamente, ¿no? Muchas veces nos preocupa. Bueno, la verdad es que sale poco a la calle, por lo tanto está en casa viendo. Yo no sé qué está viendo o qué está dejando de ver. Bueno, lo que propugnamos con esta primera consideración es un poco de sentido común. Es decir, si yo al final tengo un hijo, por las razones que sean, y no tengo dos o no tengo tres, faltaría más. No pasa nada, pero tengo que dar equilibrio a mi vida. Y equilibrio significa convivencia, significa, lo decías muy bien, María Jesús, significa tiempo para hablar. Tiempo para hablar. No para ciberhablar, estamos hablando de otra cosa, tiempo para hablar, para ver la tele juntos, para discutir, para salir, para hacer y para dejar de hacer. Esto es un elemento fundamental. Y luego hay otro aspecto que tiene que ver con la pregunta, termino enseguida, y es el factor sobre todo de a qué acceden nuestros chavales. Esos modelos, de programas de televisión o de... Bueno, a mí me preocupaba ver Los Simpson con mis hijos. Pues no, a mí Los Simpson me gustaban y los veía con mis hijos. Pero yo sé que influía en ellos, yo, estando allí. Por lo tanto, el programa no es el problema, aunque en algunos casos sí. Porque no deberían, creo, emitirse a determinadas horas, así estimo yo, alguno. Pero el problema es cómo ayudo yo a gestionar mentalmente, racionalmente, emocionalmente, eso que está viendo mi hijo con 10, con 11, con 12 años, con mi presencia y a veces con mi palabra. Hoy hay una serie en televisión, lo he comentado antes en el Congreso, que se está viendo por Netflix, que por cierto es la ventana que utilizan muchos adolescentes para ver televisión sin que los adultos sepamos qué están viendo, que trata precisamente de cómo una chica acaba quitándose la vida después de una experiencia de acoso escolar. Eso es una ficción. 13 razones. 13 razones, por 13 razones. Y es una ficción muy bien hecha. Bueno, yo criticaré alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, el último episodio. Yo creo que dar una visión tan explícita de ese comportamiento a mí me parece, bueno, a mí no me gusta. Y luego yo entiendo que tendríamos que dar una lección de cómo hay otras vías para solventar esos problemas, como es, por ejemplo, contarlo, ¿no? Contarlo y buscar ayuda. Pero bueno, al margen de eso, lo que me preocupa es que esa serie está viendo por tirios, troyanos y cartagineses, está siendo vista por niños de 8 años, bueno, de 10, de 11, de 12, de 15, sin que los padres seamos conscientes de que esto es así. ¿Y qué efecto está produciendo esto en nuestros chavales? No lo sé. María José, ¿te parece todo esto? Hablar de la familia.
medios de comunicación. Y bueno, una cuestión de la familia para mí es muy importante también, es la vinculación que puedan tener con la escuela, ¿no? La parte activa en las AMPAs, ¿no? Dijéramos, en poder participar del proyecto educativo, pedagógico de la escuela y también, dijéramos, formar parte de la comunidad educativa de una manera activa. Simplemente, pues pienso que es fundamental, ¿no? La familia y la comunidad del entorno del chico, ¿no? Cuando tienes oportunidad de estar en contacto con una víctima que ha recibido acoso, pues es tremendo el discurso y el sufrimiento que transmite, ¿no? Tanto si es un acoso físico como virtual, ¿no? Y no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero también es cierto, por el ámbito donde yo trabajo, que tengo la oportunidad de trabajar con agresores, dijéramos, que ya han sido denunciados y que tienen contacto con la justicia juvenil. A veces en alguno, no quiero por generalizar y tal, pero en la intervención mismamente como profesional te das cuenta que a veces hay también sufrimiento en estos adolescentes, ¿no? A nivel familiar, a nivel personal, porque han vivido situaciones de acoso también, por su físico, por su discapacidad, por su origen, por su género, por su orientación sexual, cada vez más precisamente por este tema. Y claro, esto es una realidad compleja, ¿no? Y no es por quitarle importancia, dijéramos, o responsabilidad a una acción como esta, ¿no? Simplemente es para, dijéramos, incidir en los profesionales y en la familia y en la comunidad, porque a veces, pues bueno, y las teorías sobre el tema del acoso escolar lo apuntan. A veces hay una parte que es el chico que ha sido víctima reproduce, ¿no? Porque a veces pues hay trastornos límites de personalidad, pues autismo, discapacidades, que a lo mejor es una conducta reactiva a la agresión que ellos han sufrido. Me parece, pues bueno, que es importante tener en cuenta, y como ya dice la teoría sobre que trabaja el tema, es trabajar con todos, con los agresores, con las víctimas y con el grupo que observa estas agresiones. Además, ¿no? María José trabaja precisamente, la palabra mediación parece que es importante en este asunto, sí. ¿no? Y me gustaría incidir sobre eso. Hay un perfil, podemos decir, oye, pues esta persona potencialmente es proclive a sufrir acoso por tales motivos, o esta persona es proclive a ser acosador. ¿Se podría hacer determinar factores que a los profesionales o a los familiares les enciendan ciertas alarmas? No hay unos perfiles determinados por lo que he podido estudiar, pero sí que, por ejemplo, claro, conozco más la población que nos llega a nosotros, que ya es una parte de la población, dijéramos, ¿no? Dijéramos que no es la... hay características, pues bueno, que las he mencionado, ¿no? O sea, población de riesgo, pues bueno, como víctima, pues el ser diferente, por razones pues de discapacidad, por razones de origen, de género, porque las chicas suelen ser más víctimas también de este tipo de conductas, porque en la relación de acoso físico pues están en inferioridad de condiciones que la de un chico, y en el acoso virtual, pues bueno, hay las relaciones amorosas y las primeras experiencias de amor que viven los adolescentes, pues a veces el medio de demostrarlo, de ejercer el poder en el otro, es a través del móvil, ¿no? Así muy genéricamente, ¿no? Para mí, los primeros cursos de la ESO son determinantes en lo que sería el acoso virtual, ¿no? El acoso físico en la primaria, y bien está las palabras que decía la CAP de estudios, la jefa de estudios, disculpen, el trabajo que hacen, ¿no? A nivel de prevención, ¿no? Pero esto es un poco así a rasgos generales, ¿no? Un descenso en el rendimiento académico es una situación que tienen que vivir los padres o maestros como alerta de que por ahí puede estar pasando algo, ¿no? Un cambio emocional importante, ¿no? El trabajo de las emociones y la cuestión de la moral, dijéramos, de lo que está bien y lo que está mal, para mí es fundamental, ¿no? Así en cuanto a rasgos generales de perfiles, ¿no? Y ahora, pues bueno, me estoy interesada en lo que sería el estudio justamente de lo que es por el tema de la discriminación por orientación sexual, ¿no? Dijéramos, parece ser que hay los casos de bullying que pueden ser por homofobia, dijéramos, por el hecho de que el que es diferente por su orientación sexual, a lo mejor, pues bueno, o que se pueden pensar
que es de una orientación sexual diferente, pues bueno, la generación de rechazo, de discriminación, ¿no? Yo no sé si meterlo dentro del acoso, pero hablabas de sexo. ¿Hay algún repunte, trabajáis con jóvenes todos, en el control de los chicos, del tema del machismo, ¿no? Del control de los chicos en esas primeras parejas, hablar de primero o segundo de la ESO, que pueden producirse en esa época especialmente? ¿Hay algún repunte, control a través de los teléfonos móviles y demás? Ana, seguro que nos puede decir. Sí, en ese sentido yo que, bueno, por cercanía de edad, uno de los temas que creo que también prioritario, aparte en los centros educativos y en la familia, a trabajar sí o sí ya, desde ya, es precisamente esas primeras relaciones amorosas, ¿no? Porque se está viendo que hay muchísimo machismo, que hay muchísimo control y, bueno, WhatsApp, cada vez que se actualiza, yo creo que nos predispone a controlar más, ¿no? Si ha leído el mensaje, a qué hora, si está el ticket en azul. Parecen tonterías, pero realmente se está generando esa conciencia de control, ¿no? Y en el periodo adolescente, en esas primeras relaciones amorosas, que además nadie o muy poca gente les habla a los adolescentes de cómo llevar una relación de amor, si se puede llamar así, sana, es decir, que no haya esas conductas de control, que no haya esa discriminación, que no haya que no haya celo absurdo. Todo eso creo que se debería de trabajar prácticamente a la par de trabajar el acoso o el ciberacoso, ¿no? Porque está muy relacionado y vemos que precisamente una de las formas más graves de ciberbullying es el sexting. Y es muy común, es decir, cada vez es más común el intercambio de imágenes entre los adolescentes con contenido sexual, además alto. Entonces, ¿hasta qué punto esa imagen y el valorarme yo como hombre, y sobre todo en el caso de las mujeres, de que yo soy esta imagen, y no son conscientes en muchas ocasiones, en la mayoría, de que realmente esa imagen no se la paso al chico que me gusta o a la chica que me gusta, sino que en el momento la intercambio está en la red. Pero en cualquier caso, ¿por qué será? Me gustaría, sí, incidiendo en esto, ¿por qué será ese paso? O sea, que un chico y una chica que intercambien imágenes de contenido sexual, no sé, hace unos años, aparte de que era imposible técnicamente, no sé si no lo podíamos plantear, pero se ha dado ese paso. Y el paso de la difusión, de disfrutar, de difundir las cosas que se graban. Hombre, esto está bastante analizado. Vivimos una época de narcisismo galopante, muy basada en la idea de la sociedad del espectáculo, de que lo que no se ve y no se muestra prácticamente no existe, y esto se lo estamos metiendo a nuestros chavales por los ojos. Los chicos, no por el hecho de ser chicos o chicas adolescentes o niños, se van a equivocar más o menos que antes. No, es que lo que están viendo es eso, lo que están viendo es que nos mostramos, lo que están viendo es que tenemos un interés manifiesto en mostrarnos, en demostrar a los demás que estamos haciendo cosas, que somos importantes, que tenemos seguidores, que tenemos gente que nos muestra, en fin, su cercanía a lo que nosotros estamos diciendo y demás. Pero esto no es un asunto solo relacionado con la imagen, que también, ¿no? Bueno, ver a los chicos y a las chicas haciéndose selfies con 1000 caras, esto era lo que veíamos hace 3 o 4 años. Esto lo hace todo el mundo ya, lo hacemos los adultos y demás. Esa época del narcisismo ha arraigado y nos mostramos mucho. Y luego hay otro factor importante, tú lo decías antes con los medios de comunicación, yo hablo fundamentalmente de los contenidos a los que acceden los chavales, tiene que ver con el hecho de lo que ven. Chavales, no hay serie de televisión, no hay programa de televisión, no hay formato que puedan ver los chavales en las que no haya una relación sexual más o menos explícita, que muestra además, y que presiona mucho a los chicos, que muestra lo que es el deber ser o lo que debería ser, ¿no? Entonces los chavales pero esto te lo dicen las chicas, muchas chicas adolescentes te dicen, yo tengo que decir que tengo relaciones, no las tengo. Pero es que si no voy a ser la pringada del grupo. Estas cosas pasan, y pasan fundamentalmente porque las ven, y las ven sin ningún tipo de control, sin que nadie haya podido decir, es que esto no es verdad.
hablando con tu hija, es que esto no es verdad. Yo no quiero contarte historias, hija, tú tienes que crecer, tienes que pegarte contra la pared, vas a equivocarte, toda esta serie de cosas, pero créeme, se está accediendo a contenidos sin ningún tipo de control que son invasivos en la manera de interpretar la vida por parte de los chavales. Sí, antes me cuestionabas el tema de la mediación, ¿no? Un poco para introducir este elemento, ¿no? Y enlazándolo con el tema que estáis hablando ahora, la exposición de la imagen es muy dañina, ¿no? O sea, hay mucha victimización, dijéramos, en las chicas o en los chicos, que dijéramos sus imágenes íntimas son, dijéramos, visualizadas por un colectivo que se pierde el control una vez está en la red, ¿no? Enlazándolo esto con la mediación, en el ámbito profesional donde yo trabajo, pues es prioritario que este conflicto, por lo menos este es nuestro proyecto de trabajo y pienso que es acertado, que no sea la justicia la que resuelva este tipo de casos, que sea la propia comunidad y los propios protagonistas, es decir, las familias de un agresor y de una víctima, y el mismo agresor y víctima y las personas de apoyo que puedan tener ellos, en parte, pues bueno, la escuela, si es que se produce en horario escolar, ¿no? Esto sería lo ideal. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que hay mucha victimización o la víctima no quiere participar en estas disculpas, ¿no? Dijéramos, que pienso que se pueden quedar cortas en algunas, porque ¿cómo reparas en una ciudad como Murcia, por ejemplo, que en 10 institutos esté circulando una foto de un adolescente pues en ropa interior, ¿no? Y que eso provoque pues el daño que causas en esa niña es tremendo, ¿no? Y es imposible pues repararlo si no hay una buena atención y un soporte psicológico para recuperar todas esas dificultades y el daño que pueda tener, ¿no? Y luego, María José, si me permites, aquí hay un dilema, Antonio, que no es fácil de resolver, no lo sé, hay quien lo resuelve muy claramente, ¿no? Y es que todo lo que podamos resolver en los centros educativos con la restauración, con la reparación del daño, con la prevención y demás, mejor. Pero hay comportamientos que son delito. Que a partir de los 14 años, la Ley 5/2000 de responsabilidad penal de los menores establece claramente que un chaval, sabes perfectamente, a partir de los 14 años es imputable. Entonces, claro, cuando un chaval comete un delito con 14 años, nosotros, efectivamente, a través de todos estos programas de mediación extrajudicial, de mediación previa, etcétera, etcétera, pues intentamos contribuir a que se resuelvan de una... Pero claro, en este caso los agraviados están en su derecho de pedir para la persona que ha cometido el delito pues algún tipo de reproche social o de reproche disciplinario, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo. Tendremos que mirar luego cada caso, pero tendremos que entender, y los chavales tendrán que entender que a veces cometen actos que son devastadores para la víctima y que requieren, por supuesto, acciones pedagógicas, reeducadoras, sin lugar a dudas, pero también algún reproche, porque más allá del perdón y más allá de la petición del perdón. Y esto los chicos lo tienen que saber cuando se enfrentan a este mundo, que es un mundo empedrado, que no es fácil. Cuando le y además, como psicólogo... Sí, no, tienen que saberlo porque ellos utilizan los móviles y el acceso a ese intercambio de imágenes de una manera tan sencilla que, como dice él, en el centro sí podemos y apostamos, desde luego en los centros, de resolver los conflictos en el centro. Sí. Porque creemos que apostamos por esa convivencia. Por eso la jornada de aquí es porque apostamos por la convivencia y creemos que apostando por la convivencia el acoso se puede reducir y el ciberacoso se puede reducir por esa convivencia. Pero sí que lleva razón que tienen que saber que el responsable de que... porque a mí me mandó la foto. No, pero es que tú la has enviado. Y entonces tan mal es que él me la haya enviado a mí solo, sino que luego yo la he difundido. Entonces eso tiene que tener unas consecuencias que, como bien ha dicho, a partir de ciertas edades tienen unas consecuencias mayores. Es decir, si yo te quito un lápiz no es lo mismo que si robo un banco, porque las consecuencias tienen que ser
Yo recuerdo el caso, supongo que lo recordaréis, que además fue muy criticado, y esto es un poco una opinión personal, de aquella madre que se le criticó tantísimo en Estados Unidos porque había puesto a su hija, que además había ciberacosado, a pedir perdón en la misma red social donde había acosado, ¿no? Y mucha gente estaba en contra porque, claro, se le estaba violando la intimidad también de esa acosadora lástima, ¿no? De lo que... Bueno, ya entonces algunos casos del juzgado de algún padre haber accedido a la cuenta, ver qué estaba haciendo y ver si eso estaba, si te apoya el juez o no, estás invadiendo la intimidad o qué ocurre. Es que les estamos facilitando y adelantando muchísimo ese acceso a las tecnologías sin supervisión y control, que sigo sin entender por qué se entiende como algo negativo. No, es tu derecho como padre, y el niño tiene que entender que es tu derecho como padre y como madre. Y si el hijo te dice, no, este es mi móvil, pero es que lo no pago te lo voy yo. a dar. Ahí, y es mío personal, me tienes que respetar. A veces se ponen duros, ¿no? Las reglas de uso es que lo pago yo, y como lo pago yo, es mío. Exactamente. Me ha encantado ese ejemplo. Entonces, eso tienen que entenderlo, porque yo no tuve móvil hasta los 14 o 15 años y no estoy aquí. Y estoy muy conectado. Entonces, yo estoy muy a favor de que los acosadores o que los niños conozcan que realmente su mal comportamiento va a tener consecuencias. Y puede tener consecuencias privadas o un poco más sociales, puesto que ellos han provocado un daño social. Siempre a medida de... Y las tiene tanto para los menores como para los padres, no nos olvidemos, porque la responsabilidad civil a veces va a la escuela, porque si pasan hora escolar, a lo mejor yo he tenido ocasión de estar de llevar algún asunto como equipo técnico que la escuela ha tenido que pagar bastante dinero a la víctima, dijéramos, pero generalmente pues son los padres los que son los responsables y ahí puedo decir que hay conflicto siempre. A veces en el ámbito de la justicia menores, pues la medida no preocupa a los padres porque saben que son medidas orientadas al desarrollo y a la promoción personal y el bienestar del niño y respuestas educativas que inciden en su labor como padres, como educadores, ¿no? También. Pero cuando es el tema económico es cuando los padres... Es cuando duele y es cuando a veces pues hay desacuerdos hay desacuerdos en los procesos, ¿no? Las medidas en los casos que llegan a juicio, pues siempre se intenta, pues tenemos una jurisdicción de menores especializada en toda España, es así, y entonces pues bueno, son profesionales que ya están muy guiados y orientados por las propuestas y valoraciones que podemos hacer los profesionales, ¿no? Y generalmente pues hacemos apuestas por medidas básicamente en medio abierto, orientadas pues bueno a incidir en la reflexión y en la concienciación de los daños que ha podido causar. En cualquier caso, como psicóloga, hablábamos de los casos más importantes. Realmente las consecuencias para un acosado, ¿cuáles pueden llegar a ser? O sea, hay que tener conciencia de que sufre de verdad. ¿Cuál puede ser ese sufrimiento, esas consecuencias? Para una víctima. Sí, para una víctima. Bueno, antes se han comentado, o sea, hay dijéramos consecuencias, pues bueno, a nivel psicosomático, bueno, hay trastornos del sueño, pérdida del apetito, lo digo es como señales en el sueño, un descenso en el rendimiento académico, que es un buen indicador para estar alerta, el aislamiento, el no querer ir a la escuela o no querer ir al deporte, porque hay muchas situaciones de violencia que no se dan en la escuela, pero se dan en las actividades extraescolares, generalmente en las actividades deportivas por la tarde, que a veces pues en la escuela hay profesores que han recibido su formación, por si están en la escuela pública, pues por las directrices de los departamentos de enseñanza, pero a veces en las actividades deportivas pues hay monitores, dijéramos, que pueden estar más formados o menos formados, pero en las canchas de deporte y en los vestuarios de deporte pues hay muchas situaciones de violencia que también hablo de los casos que llegan también a denunciar. Si me permite, María José, las consecuencias, además de todo lo que ha respondido atinadamente, como siempre, María José, que afectan a un chaval, dependen de varias cosas. Esto lo tenemos que tener claro. Dependen de la edad que tengas. No es lo mismo que tengas 8 años y te estén machacando que tengas 18 o tengas 17. De tus propias características personales. Hay chicos que están recibiendo probablemente comportamientos fácilmente tasables como de acoso y sin embargo tienen una capa de impermeabilidad por esa resistencia que tienen que les permite soportar esto. Muchos chicos lo dicen, profe, a mí esto
A mí me da igual, que me digan lo que quieran. Si yo tengo mi vida, tengo mis amigos, tengo mis cosas... Tiene que haber trabajado una autoestima, tiene que tener una autoestima suficiente para poder hacer frente a eso. Pero depende de las características personales. Hay chicos mucho más sensibles, que cualquier cosa puede hacerles daño. Depende también del tipo de agresión. Depende de cuántos agreden, depende de si tienes algún grupo al que puedas escapar, un grupo de apoyo, depende de la respuesta que se te da del centro educativo, depende de la respuesta que se te da en casa. Ojo que hay chavales que nos dicen, yo esto no lo he contado en casa porque no quiero que me consideren un blandito. Ojo, esto son palabras de chicos, ¿eh? Y cuando se las hemos comentado a los padres, se han puesto a llorar y han dicho, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero en los casos graves pueden ser devastadoras. Es decir, porque esto está afectando al núcleo de desarrollo personal, además en una edad de crecimiento crítica, que es la configuración del autoconcepto y de la autoestima. Cómo me veo y cuánto me quiero. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si cada día que llegamos a nuestro puesto de trabajo nos enfrentamos a la dura tarea de soportar que no nos miran, que no nos hablan, que no nos tienen en consideración, que se van a tomar un café y no nos dicen que se van a tomar un café, que se vuelven y se ríen, se vuelven y nos miran y se ríen, que se acercan a mi mesa y me tiran los papeles, que hablan de que van a irse este fin de semana a tal sitio y a mí me dicen, tú, pringao, ¿qué vas a hacer? Esto... Fíjate que no ha habido ni agresión física, ni... Esto es demoledor, cada día, pum, 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 pum. Y tú llegas luego a casa y no sabes a quién contárselo. Esto puede ser devastador. Y por lo tanto es imprescindible una atención rápida, claro. Vamos a terminar y me gustaría pediros brevemente algún consejo para finalizar a los padres, tanto para detectar, para prevenir, algún consejo muy concreto, muy específico, para concluir. Pero hemos hablado mucho de los padres y yo no sé si hay también alguna autocrítica para los educadores. Si deberían los educadores, los maestros hacer autocrítica, decir, esto no lo estamos haciendo. Hay gente que incluso piensa que en los colegios se oculta estas cosas porque si se dan a conocer, si se sabe, puede tener mala fama, repercusión, mejor lo ignoramos, a ver si al final no pasa nada, si lo dejamos pasar y pasa el tiempo y al final queda en nada. Yo voy a hablar desde mi experiencia que tengo, pues claro que sí, hay docentes, como en todos los sitios, hay profesionales que se vuelcan al 100% y hay otros profesionales pues que evitan el conflicto. Pero como hemos dicho, en la convivencia el conflicto lo puedes atajar de diferentes maneras y por supuesto habrá profesionales que la atajen de una manera o de otra. Yo creo que en los centros sí se está apostando por una formación para prevenir el acoso, que a ver si dentro de un año nos volvemos a juntar y vamos a decir, ha bajado el acoso. Creo que es fundamental lo que tú decías, trabajar en los centros el autoconcepto y la autoestima de nuestros alumnos para formarlos como buenas personas, para formarlos como personas íntegras y que se puedan enfrentar a la vida. Nos estamos haciendo ocultarlo, lo que me preguntaba, ocultar un caso de acoso creo que es nefasto, no solo para el centro como centro, sino porque nosotros estamos apostando por unos alumnos, unas personas, unos seres que tienen sus sentimientos. Y entonces creo que los centros que apuesten por tapar un caso de acoso escolar, un flaco favor se están haciendo como profesionales, como centro y al alumnado en sí. Entonces creo que... Yo como titular, si me lo permites, yo reivindico la palabra y la experiencia de la bondad. Los padres y profesores tenemos que transmitir a nuestros chicos que ser buena gente tiene que estar en alza. La bondad desde la consideración, de la compasión, de ayudar, de tener capacidad para ver que el otro lo está pasando mal y acercarte. No hablo de supermanes ni de superwoman. Estoy hablando simplemente de ser bueno, que ha sido considerado como ser un pringao. ¿Qué es esto? Pues sí, ser bueno es probablemente lo que más te facilita
estar bien en la vida, a ser bueno con la gente. Que la bondad es probablemente uno de los elementos que en la escuela y en casa más tenemos que enseñar, lógicamente, con el modelo. Ejemplos, cosas concretas, mensajes para terminar. Sí, yo... Las familias, fundamentalmente. Sí, yo lo que... un tema que no ha salido, pero que a lo mejor yo pienso que puede ser una buena práctica y en pensar en que potenciarlo y facilitarlo, y es que la víctima tenga la posibilidad de expresar ese sufrimiento de una manera que no le cueste, ¿no? Dijéramos, porque los padres a veces no se enteran, la escuela no se entera si no pasa allí. Entonces, esa soledad, ¿de a quién se lo explica, no? A lo mejor a un buen amigo. A un buen amigo, pero a veces a lo mejor esa víctima no lo tiene, ¿no? Entonces, a lo mejor plataformas, iniciativas que ya las están promoviendo las administraciones, como es el teléfono de ayuda, dijéramos. 900-018-018. En el sentido de que a lo mejor, o a través de blogs en internet, dijéramos, pero con supervisados y en el sentido de que le pueda resultar fácil, y a partir de esa intervención, pues activar lo que serían los mecanismos para poder afrontar el problema, ¿no? Y después, retomando las palabras de la consideración, que me parece ser considerados principios sine qua non de la educación, hay un libro que me encantó, que es leer, que es Wonder, no sé si que justamente habla del sufrimiento que vive un niño que siendo un adolescente, y es un libro interesante para la lectura, y hay pues una ficha pedagógica para trabajar desde el ámbito escolar. ¿Alguna indicación o un consejo? Yo, como consejo, decir que nosotros somos los ejemplos. Entonces, que si los educadores, las administraciones somos los ejemplos, los padres somos los ejemplos, pues que busquemos lo mejor para nuestros hijos y que les ofrezcamos ese modelo correcto. O sea, que somos modelos así. Yo reiterar la idea de la supervisión de los menores con las nuevas tecnologías como consejo a veces más sencillo de lo que los padres se creen. Y como segundo consejo, que además ya se estuvo comentando en las mesas y que creo que es muy barato, muy sencillo y llega mucho al hilo del tema de la bondad, es mirar a los niños y a los adolescentes en el colegio, en la familia, a los ojos. Porque muchas veces la mirada transmite una posible situación de, si estamos hablando de acoso, tristeza, que a veces indagando con preguntas sencillas y siempre marcando ese respeto, se pueden saber muchas cosas. Entonces la mirada creo que hace mucho. Comentaba María José sobre un libro, a veces también incluso en las redes sociales son importantes. Yo, preparando un poquito este programa, leía, imagino que también los contertulios lo habrán visto, esa frase: soy psicólogo, si necesitas ayuda, mándame un privado. Es una frase de un policía nacional, no, de la Guardia Civil, de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que es el responsable del área de psicología, y que a una chica que sufría acoso, la detectó, se mandaron esos mensajes, se hizo amigo de ella, y a través de ese contacto privado, en efecto, que se produjo, pues consiguió ayudarla y sacarla a flote de una situación muy crítica, ¿no? Sí, sí. Estas personas están ahí también. Muy bien. Está bien, está Esos bien. profesionales. Está bien, Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. María José Bartina, José Antonio Luengo, María Jesús García Mochales y Ana Jiménez. Enhorabuena por ese congreso organizado por la Facultad de la Universidad Católica, porque es un tema muy de actualidad, y ojalá que nos remonte un año y digamos que ha bajado ese índice. Exactamente. Pero por si acaso, mientras tanto hay que hacer los congresos y hay que seguir trabajando y darle divulgación. Muchas gracias también a todos ustedes por seguirnos. Gracias y buenas noches.